Dear friends and colleagues, Queridos amigos y colegas, buenas tardes y quizás buenos días para algunos. Unas cuantas palabras para darle la bienvenida a los participantes en esta segunda ponencia, en esta segunda lectura sobre la ventilación mecánica. Hoy en día tendremos como ponente un líder de opinión, Martin Kessler, en este sector. Y como les mencionaba ayer, ha contribuido, tenemos ahora más de 100 países conectados y es realmente un éxito. Y como siempre, le doy la palabra al profesor Sogstad como moderador para que nos introduzca a Martin Kessler. Por favor, hola. Muchas gracias, profesor Moretti, y bienvenidos. Es muy bueno volverles a ver y estar juntos y bienvenidos a los que están aquí por primera vez participando a estos webinars organizados por UENPS. Quisiera mencionarles y recordarles, durante la ponencia se pueden hacer preguntas dándole en la llave Q y A, Question and Answer. Es un gran placer y un honor darle la bienvenida a Dr. Martin Kessler. Es originario de la República Checa y tomó su licenciatura en la Universidad de Montreal, en Canadá. Es profesor en Brown University, director de los estudios para los cuidados respiratorios y director asociado de los nidos en el Hospital Materno Infantil. Ha tenido mucha experiencia en los ensayos clínicos por más de 30 años hospitalarios, indudablemente, y tiene su doctorado en el PhD por muchos años. Ha llevado a cabo muchos ensayos randomizados clínicos sobre el apoyo al paciente y tiene más de 100 centenares de ponencias y artículos y tutorials en este sector. Es también uno de los editores de muchas revistas de pediatría. Ha presentado más de 300 ponencias como invitado y estoy seguro que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a Martin Kessler en otras ocasiones. Ahora el enfoque incluye el apoyo a la respiración, la estabilización, la displasia broncopulmonar, pulmonar, ECMO y muchas otras. Pues con esta introducción es realmente un placer y un honor darle la palabra a Martin Kessler, al profesor Kessler. El título hoy de su ponencia es la ventilación mecánica convencional en los neonatos con RDS, el nuevo enfoque de medida. Muchas gracias, Olaf, por la tan amable introducción y presentación. Muchas gracias y saludo al profesor Corrado Moretti y también a Luca porque me dan la oportunidad de dirigirme a una audiencia tan amplia. Es realmente un privilegio. Tenemos muchos temas hoy en día a tratar y quisiera pasar a través de unos aspectos de la ventilación mecánica, utilizándola de forma amable, gentil y no traumática. Empezaré, por lo tanto, poniendo de relieve los conceptos llave que los ventiladores son herramientas en nuestras manos y no pueden ser dejados por sí solos sin control y
podrían indudablemente llevar a cabo algo no controlado y no obtendríamos los resultados optimales. Todos nosotros estamos intentando prevenir una lesión pulmonar o reducirla. Es así una lesión que quiere decir un estiramiento de los tejidos o bien hay otros aspectos que pueden activar una respuesta inflamatoria. Pare- Es decir, los macrófagos alveolares, los leucocitos son mediadores que activan procesos y que llevan a la lesión y a la reparación. Ahora, el tema es cómo podemos evitar pasar por ese recorrido. Es importante notar que el proceso del resultado de la eh, mejora de una lesión pulmonar es multifactorial. La patogénesis es multifactorial porque, por ejemplo, podríamos tener una inflamación, por ejemplo, antes del parto. Es muy importante considerar el momento del parto porque son momentos importantes por la respiración y hay otros aspectos también y otros momentos, instantes. Y el mensaje aquí es que no hay una intervención individual que pueda eliminar una lesión o una displasia broncopulmonar totalmente. Pondríamos nuestro enfoque en el aspecto pulmonar sobre todo. Todo empieza con la fisiología, indudablemente, pues es importante tener un enfoque de medida, a medida porque ya no existen ventiladores de una única medida. Tenemos que considerar el proceso subyacente de la enfermedad. Puede haber más macroalectesis o bien una pérdida de aire subyacente. Hay muchos aspectos del proceso. Es así que determinar la patofisiología primaria nos lleva a tomar decisiones sobre la estrategia a utilizar y es el aspecto más crítico para obtener el resultado mejor, optimal. Quisiera eh, hacer en reseña algunos de los aspectos de la fisiología y los retos que nosotros tenemos que encarar. Saben que los neonatos no son únicamente niños pequeños y los pretérminos son neonatos muy pequeños. No es la única cosa. Indudablemente puede haber mecánicas de la pared del tórax que no es adecuada, una fuerza muscular limitada, un control respiratorio inmaturo, pues debido a su medida más pequeña, repiten muy rápidamente las respiraciones, hay constantes muy estrechos y tienen una traquea muy pequeña y por lo tanto, puesto que utilizamos estos tubos endotraqueales, CAFT, tenemos que considerar que los retos son muchos mayores. Pero hay otros problemas. Tenemos que reconocer una circulación transicional también y es muy importante y uno de los motivos por los cuales el control respiratorio de los inmaturos es entre el apnea y una respiración irregular. Y algunas veces no tenemos siempre un paciente que respira y esté despierto y que responda a nuestros estímulos y esfuerzos. Puede haber una circulación cerebral muy susceptible y muy vulnerable hacia una isquemia de la materia blanca y tenemos que recordarnos que hay interacciones cardiorrespiratorias muy comunes.
Quisiera, pues, recordar cuáles son las propiedades mecánicas de los pulmones, la resistencia, la compliance y lo que se llama las constantes temporales de tiempo. Es algo que no es muy familiar, pues son matemáticamente producto de la resistencia y de la compliance, pero lo que sí es más importante que desde el punto de vista conceptual, quiere decir cuánto tiempo toma el gas para entrar y salir de los pulmones. Y por lo tanto, la dimensión es importante en estos casos. Los adultos, por ejemplo, pueden respirar más lentamente y no es así por los niños, en los niños, sobre todo los niños muy pequeños. Y muchas veces yo le digo a mis estudiantes de medicina, las balenas y los elefantes, estos son respecto de los colibríes y de los ratones. Ustedes pueden apreciar aquí quizás los cuadros a mi derecha. El orador pregunta si hay interferencias con lo que está escrito en la diapositiva. Muy bien, entonces no quiero tapar ni cubrir ninguno de los datos que he expuesto en las diapositivas. Quería asegurarse el orador. Pues los niños reales respiran mucho más rápidamente y 50 quizás podría ser totalmente normal. Es así que hay que considerarlo. Indudablemente, el punto clave en los prematuros con el distrés respiratorio, el síndrome de distrés respiratorio, es una habilidad limitada a establecer y mantener la FRC. O sea, hay varias razones por las que hay esta situación, se verifica esta situación, pues requieren más asistencia, por lo tanto, inicialmente es la presión de las vías aéreas que tendrá que ser controlada y como sabemos con Gianluca, son situaciones que conocemos bien. El efecto del PEP ayuda a estos niños a establecer, lo podemos ver en nuestras radiografías, el contraste que se produce, inclusive también después de 20 inflaciones del pulmón. Es decir, no hay areación en estos pulmones y aquí una muy pobre areación y un nivel bastante razonable de PEP. Después de 20 ciclos hay una areación bastante más homogénea. Es, por lo tanto, importante, determinante evitar una presión positiva sin la presión expiratoria. Esa es la cosa más importante que tenemos que hacer. Un manejo optimal para prevenir la lesión pulmonar es justamente esta fase inicial. Pues cuando tenemos que evitar la lesión pulmonar debida a la ventilación mecánica, si la podemos evitar, por lo general intentemos evitarlo. Es un concepto muy atractivo, indudablemente. En los pretérminos a veces se puede manejar con éxito, con un apoyo diferente, pero hoy, esta mañana, tenemos que hablar de la ventilación mecánica. Es así que la población que en la actualidad estamos ventilando es por lo general una población de prematuros que son más vulnerables a las lesiones. Quizás no tenemos una modalidad adecuada la mayoría de las veces. Es así que quisiera hacer una lista de las ventilaciones y cómo las modalidades de ventilación, se corrige el orador, y considerar cuál es la modalidad de base. ¿Qué es lo que inicia la ventilación controlada? Cuando el ventilador inicia según una molde
o la asistida cuando es el paciente que inicia la ventilación. Y estos son las tres más comunes, la sincronizada, el apoyo de ventilación, presión de ventilación y AC. El segundo punto es cómo se regula el gas durante el ciclo y las dos formas primarias son control de la presión o el control del volumen. Y finalmente, cómo se termina la fase de respiración, el tiempo, el flujo, la la ventilación de apoyo o bien el volumen, ventilación con control del volumen. Hay también modalidades combinadas, un poco más complicadas, pero este es el punto de partida que he querido subrayar. Es importante pensar separadamente a estos aspectos, pues, ¿cuál es el control primario del variable? Es el volumen. El volumen es la variable independiente. Y cuando cambia la compliance, pues el volumen es siempre el mismo. Aquí tenemos el loop del volumen y el volumen inicial se em, coloca aquí. Necesitamos un tiempo de presión y cuando la compliance mejora, lo que ocurre es que la presión de inflación cae, pero el volumen es igual y necesitamos menos presión para obtener ese tiempo de volumen. Y justamente es así que se verifica la ventilación en pediatría y en cuidados intensivos. Veremos aquí que muchas veces utilizamos la presión, o mejor dicho, solíamos utilizar la presión como variable independiente para el control primario, pues esta variable es fija y si los pulmones son no son flexibles, no responderán bien, pero cuando hay más compliance, el volumen aumentará muchas veces demasiado dramáticamente porque la presión es fija y se queda siempre la misma y el volumen corriente no ha sido adecuado. La mejora del volumen corriente puede ser algo positivo, pero si nosotros ajustamos la presión, pues la compliance sí mejora, entonces podríamos obtener un exceso de volumen corriente, lo que generaría una lesión pulmonar. Entonces, ¿por qué abandonamos en los tiempos lejanos del comienzo de la ventilación mecánica cuando yo estaba estudiando, sea el control de la ventilación por volumen? Pues se aplica a los niños muy pequeños en la ventilación controlada por volumen. Lo que se controla es el volumen que entra en los circuitos del ventilador y hay una relación muy indirecta con el sistema respiratorio del paciente porque mucho del volumen se pierde a lo largo de la trayectoria y el problema, además, cuando son los pulmones son más grandes, el problema es menor, de menor importancia, pero cuando es un bebé muy pequeño, hay solo una fracción del volumen corriente que llegará al sistema respiratorio, sobre todo cuando tenemos pérdidas porque no tenemos las los cuffs en nuestros tubos, en efecto, no tenemos, digamos, los mangos en los tubos. Y por lo tanto, en estos casos, las dificultades, pues las hemos visto y tenemos que adaptarnos a un control limitado de la presión. La ventilación quiere decir una funcionalidad de esta pieza mecánica que es sustancialmente esta que vemos aquí en la fase de expiración. Hay gases, un flujo continuo
Y aquí tenemos también la respiración de los niños debido a la presión positiva al final de la expiración. Aquí en la inflación, el flujo entra dentro de los pulmones y la presión y dependerá de la compliance de los pulmones. No nos preocupan las pérdidas, tampoco las más grandes, porque el gas disponible puede compensar y sobre todo cuando hay estos tubos endotraqueales que tienen pérdidas, es importante adoptar, como lo hicimos hace unos 4 años, este sistema, pero existen problemas siempre y esto depende de la compliance que puede cambiar muy rápidamente. Y por lo tanto quisiera ver cuál es la modalidad sincronizada que yo debería elegir en un niño, en un bebé muy pequeño con tubos endotraqueales que tienen una alta resistencia. Pues aquí vemos, hay unas modalidades que siguen siendo utilizadas, pueden ser adecuadas en algunas circunstancias, en neonatos, en otros pueden crear problemas. Estos son los pacientes que tienen que ejercen un esfuerzo espontáneo. Vemos los ciclos aquí en verde, pero lo que yo quiero subrayar es que el volumen del flujo generado por el bebé no es, no llega el espacio muerto anatómico, digamos, y por lo tanto acabamos con volúmenes corrientes muy elevados. Y esto es uno de los problemas de la inadecuadad de estas modalidades, sobre todo en los neonatos muy pequeños. Indudablemente se le puede dar el apoyo al paciente en términos de presión, se le puede apoyar a los pacientes. Eso es un enfoque, una modalidad aceptable, no es muy complicada, pero lo que yo digo es que no es siempre necesaria. Los clínicos pueden preferir modalidades que apoyen las respiraciones espontáneas. Una vez más, el concepto más importante es que el esfuerzo de la presión negativa del bebé y la positiva del ventilador son un esfuerzo combinado. Y eso es lo que vemos aquí. Nos da un volumen corriente mucho más estable. Cada respiración llena muy bien el espacio muerto. Bueno, no tenemos muchos estudios que comparen los dos ah, análisis, pero tenemos unos estudios que nos demuestran que hay un volumen corriente más estable, menos taquipnea, unas menores fluctuaciones de la presión y también un volumen corriente más bajo. Y esto es muy importante, sobre todo ah, un destete más rápido de la ventilación mecánica, el control o asistido o bien una modalidad primaria. Un estudio muy reciente pone de relieve y demuestra que el esfuerzo respiratorio ha sido siempre en control asistido. También con el apoyo al paciente desde el punto de vista de la presión ha sido siempre alto y sin la sincronización aún más alto. Por lo tanto, la modalidad básica debería ser el control asistido. Entonces, ¿por qué desearíamos utilizar la ventilación que tenga como blanco el volumen? He trabajado mucho sobre el volutrauma, como ustedes saben,
Y, ¿saben? Y el volumen es lo que with nos importa, barotrauma. no el So barotrauma. when we Volutrauma y studied no el barotrauma no es, our nosotros sabemos que patients, es muy when común by changing the hiperventilar, area for en nuestros the brain pacientes y la exercise, hipocapnia not no only le do hace our bien al lungs cerebro ni perform a los very pulmones. Y es efficiently así que la at ventilación controlada por volumen, como en there los are adultos, es diferente. several Muy meta-analyses. bien, It's a hay series of small varias studies based on a metaanálisis y long muchos trial. estudios y no un We tried único to do ensayo it in the médico US, but it amplio. was Intentamos hacerlo en los Estados impossible Unidos, pero fue for casi reasons. imposible. Uh, but these studies demonstrate Estos that estudios nos han demostrado que there is a significant reduction in a variety of hay una purposes when reducción mechanical ventilation, significativa beginning with debido a significant ventilación reduction mecánica, in debido a chronic lung una disease, reducción demonstrated de las statistically enfermedades evidence that there pulmonares is dependency crónicas. between Hay total intervalos de volume confidencia en versus este treatment. caso y So no es una benefit ninguna is here. necesidad de Some good tratamiento examples when acá. we Lo have podemos ver en la improvements última considered columna. Hay cardiac mejoras hemorrhage, atrial considerables fibrillation, también pneumothorax, en el neumotórax, PaCO2, PVL and even the y duration of mechanical también ventilation la is duración significantly de reduced. la ventilación So mecánica se ha acortado the mucho. willingness and Pues, why are those ¿por qué? advantages Entonces, so very much expected? Well, nos that we podíamos have esperar always estas been ventajas, convinced that porque pressure siempre matters. hemos estado muy There's a series of convencidos que la studies done presión a es number of years ago importante. Algunos comparing estudios, series de estudios llevados a SSVT cabo hace in años, mice nos han when demostrado all que animals were ventilated with en severe pequeños pressure animales una ventilación se llevó a and cabo in one group de manera muy preview exposure elevada in the y solid bodies hubo animals expansión, there y was en la parte subcutaneous negra phase random testing notamos también and this is un using gas alrededor del volume abdomen. and you can Y aquí see también el and movimiento temperature y coefficient considerando el which coeficiente de is remarkable filtración, if you can induce eh, essentially lung se edema. pudo You can notar see un that not much edema difference between pulmonar, very low una pressure lesión patients and aguda del high pulmón, pressure 30 centímetros significantly de agua. reduced cardiac injury. Notamos inclusive un aumento muy significativo de los It's not pulmones. Se surprising that podían, these animals could move their digamos, lungs mover significantly libremente, above the pero con normal pressure. What is 45 surprising is that milímetros de despite presión exposure to causó very high una pressures, lesión pulmonar muy there is a more limited amplia, y en association este caso la with excursión evidence of fue mucho pulmonary más injury. baja, sin Another evidencia de study una studied lesión patients pulmonar which aguda. indicates ¿Cómo lo podemos individuals relacionar con lo que results se indica, excessive que indica inflation cuáles son los in resultados de la fasted fasting inflación corresponding to excesiva large y total cómo volume? corresponde al volumen Much corriente? less. So volutrauma rather than El barotrauma. volutrama, por lo This is the tanto, similar y no study el where barotrauma. Este es otro estudio animals parecido en that, animales pequeños. regardless of whether very high tidal volume was A generated pesar de los by volúmenes elevados generados con la ventilation pressure themselves, presión positiva o below con la negativa where extratorácica, aquí the podemos same apreciar pressure was que la applied, but misma volume presión se exposure was aplicó once again con limited una by excursión muy expanded with limitada less lung injury. So y hubo volutrauma también rather than una barotrauma. menor lesión But pulmonar. because Por of lo the tanto, dominance of volutrauma más controlled que el ventilation barotrauma. unit La is expected ventilación that que whatever controla el manufacturer's volumen ventilator respecto choices de la they develop, ventilación volume que tiene targeted como iniciación el ventilation volumen, que tiene como blanco, nuestro actually blanco, try to al volumen. control Hay un modalities with control de la volume presión como targeted modalidad de que adjustment tienen como blanco el that's not volumen y something no solo la presión, y no es la volume misma cosa. targeted but pressure controlled. Hay The basic algorithm un is similar target in all of the hacia different el volumen y modalities, más and bien they que la presión. Hay basically diferentes divide modalidades. the tidal volume into Con la ranges. This presión will be inicial aplicada targeted podemos obtener un 2%, volumen corriente, then depending on como whether the podemos ver aquí, y se le average puede volume is less than or equal to comparar 2%, si then es it will be mayor, menor targeted o igual a la 2%, misma adjusted down, presión de and inflación. therefore it maintains a tidal volume
y mantiene los volúmenes corrientes, considerando también la precedente inflación. Este es un contraste que podemos notar en lo que se denomina NAVA, o sea, asistido por unos dispositivos. Vamos a ver el diafragma y el esfuerzo de inspiración. En la ventilación asistida por presión lo podemos notar en sujetos que tienen una madurez del control respiratorio. O sea, el esfuerzo es relativamente bajo, el volumen corriente también es bastante normal, pero si hay un volumen corriente más amplio, pues habrá una presión mayor que se genere. Así que es como feedback positivo. La ventilación que tiene como blanco el volumen, pues el volume targeted ventilation no contribuye mucho a la presión transpulmonar, más presión se genera y cuando el paciente genera una amplia respiración, el ventilador reacciona. Es así que hay un tiempo de ventilación. Esto realmente fue primariamente una de las formas que estudiaron, ¿no?, los términos y no hay mucha coherencia. Pues esto nos demuestra un ejemplo dramático de el esfuerzo respiratorio en apnea con un feedback positivo del NAV. Estas diferencias serán más acentuadas y las variaciones también, lo que podría ser peligroso. Esta es una ilustración de una publicación sobre NAVA y nos demuestran que la presión de ventilación traza muy de cerca la presión y el diafragma. Podemos ver aquí no hay una hipoventilación, no se obtiene mucha ayuda. Cuando se proporciona más presión, hay una hipoventilación y quizás cae muy hacia abajo y después hay un pico repentino y también no, no será la forma optimal. Y yo diría que con nuestros pacientes con RDS, la volume target de la ventilación que tiene como blanco el volumen es importante. Esta es una clase de ventilación que ha sido estudiada, como les decía, con metaanálisis que han sido bastante exhaustivos, porque hay esfuerzos respiratorios que seguramente varían, eso sí, pero hay mm, menores variables. Lo que es importante es que previene una eh, sobreestiramiento, distensión, el volutrauma o la hipocapnia por el manejo del surfactante, porque se busca el volumen eh, del pulmón y hay que bajar la presión manualmente, es así que podemos obtener un clearance del flujo de los pulmones. Se baja automáticamente la presión durante el destete y no hay que esperar por la mañana, al día siguiente, para tomar una decisión. El profesor Moretti quizás nos dirá que es una decisión que nos llevaría a una decisión equivocada, pero es justamente lo que nosotros queremos hacer como reto, digamos, es una compensación. Brevemente, quisiera pasar al concepto de la importancia que el volumen corriente sea distribuido de forma igual a lo largo del pulmón abierto. Y esto nos lleva al concepto de atelectrauma en la RDS. Nosotros pensamos a esto como algo homogéneo, o sea, eh, el estrés respiratorio
Lo podemos ver así aquí en un escaneo y podemos obtener también el pulmón areado. Hay una impedencia tomográficamente. El problema aquí que notamos es una falta de homogeneidad y la presión aplicada de inflación dentro del volumen corriente nos da esta imagen. El volumen entra diferencialmente en el pulmón y lo podemos ver aquí. Y el daño a donde se verifica, donde lo podemos ubicar en esta frontera. Quizás el aspecto más importante sea que casi todo el volumen corriente lo notamos en la parte areada ya con su compliance dentro del pulmón. O sea, aquí hay una atelectasia que tiene una presión más alta respecto a la que realmente se necesita para abrir el pulmón. Es así que si consideramos el volumen corriente por kilo, no solo estaremos considerando un tercio de la línea mediana, pero pasaré más adelante para expresar la evidencia que l- estas son regiones no dependientes dentro del pulmón. Nos falta tiempo, indudablemente, y tenemos que decidir lo que hay que hacer para resolver el problema de la atelectasia. Hay que reclutar el volumen y hay que paso por paso, paulatinamente, aumentar la presión y lo veremos cómo lo podemos hacer. eh, es de una maniobra de reclutamiento, pero Luca Lista también demostró que con este proceso en la ventilación convencional hay un aumento de la presión y habrá una fase transitoria de expansión del pulmón, algunas porciones del pulmón, lo que es necesario para abrir la porción atelectásica y llegar al aspecto, digamos, la mano experta que nos podrá indicar cuál es la presión adecuada y optimizar la inflación del pulmón, sabiendo que una vez abierto el pulmón se convierte en más compliant y por lo tanto necesitamos menos presión y sobre todo respecto a lo que inicialmente necesitábamos. Así que llegamos aquí con una inflación más homogénea. Este es un resultado del microscopio electrónico. El, el pulmón con deficiencia de surfactante aparece así en la fase de inspiración e inflación. Y después aquí, en la fase de expiración, puede haber un colapso. Hay un cambio entre la inspiración y la expiración. Es un estudio sumamente interesante que nos ilustra que en los pulmones atelectáticos ah, mm, hay un campo y los alvéolos y no había mucha diferencia en realidad entre la fase de inspiración y expiración. Se hizo esta maniobra en el neonato y se ha observado una inflación muy buena del pulmón y una ventilación corriente con los alvéolos que se quedaron abiertos en la fase también de expiración. Cuando se bajó la presión índice, eh, hubo menos alvéolos que se quedaron abiertos en la fase de expiración, hubo colapso en la fase de expiración, es así que hubo una buena diferencia.
con un PEP más alto aquí en este modelo animal, volumen más elevado, los alvéolos realmente muy pocos se quedaron abiertos y este delta nos ilustra la diferencia eh, con la presión expiratoria suficiente y maximal. Hay otro estudio que nos demuestra la presión utilizada por los clínicos, la presión positiva al final de la expiración y nuestros amigos canadienses y australianos que quizás la tendría un poco más alta. ¿Cuál es la más alta que utilizarían ustedes? Pues en Canadá alrededor de 7, poquito más que 6. Y este es el promedio utilizado. Pero lamentablemente creo que en Europa tienen un poco de fobia a la PEP, le tienen miedo quizás, pues lo que notamos es el mantenimiento del volumen del pulmón, sí es importante, y también el control del volumen corriente. Se ha hecho un poco tarde, quizás yo pasaría muy rápidamente a lo largo de esto porque nos demuestra la pérdida dentro del tubo endotraqueal, la medición del volumen inspiratorio y el volumen expiratorio. Y estos investigadores llegaron a la conclusión que hubo una compensación en calcular el volumen corriente efectivo, lo que vemos en esta curva, que se queda bastante cerca del volumen corriente actual y por lo tanto vemos que el ventilador nos ha dado en esta diapositiva vemos la compensación de las pérdidas que toma en cuenta el hecho que un tercio del volumen corriente entra dentro de los pulmones y aquí también en la fase de expiración hay también pérdidas, derrame, un ml. Cuando el volumen corriente o es demasiado alto o demasiado bajo y podemos apreciar también la resistencia de las vías aéreas o es muy alta en un bebé y aún mucho más. Hay muchos conceptos importantes como pautas. Cada niño cada bebé es un neonato pequeño y la ventilación garantizada empieza inmediatamente después de iniciar la ventilación. El volumen de corrientes iniciales de 4 o 5 ml por kilo. Los bebés muy pequeños tienen un volumen corriente más alto o bien o los bebés un poco más grandes han ya tenido una enfermedad, por lo tanto es una lesión crónica. Puede funcionar mejor con el apoyo, pero no tengo que repetirlo todo. Quisiera subrayar, hacer hincapié que el motivo por el que los bebés más pequeños necesitan un volumen más alto. Observamos unos bebés muy pequeños y vimos un range muy normal, muy típico. 4 o 5 ml es apropiado por kilo. Pero cuando el peso al nacer es ridículamente bajo, pues precisan un volumen corriente mucho más alto, un sensor que implique que permanezca igual. Esto es algo muy importante. 6 por kilo en los bebés muy pequeños. Y hay que considerar también el distrés y la relación con la edad postnatal que precisan un volumen corriente progresivamente, paulatinamente más alto para que no pueda haber una CO2
perché applica para y llenar el espacio anatómico, el espacio muerto anatómico. El destete ocurre automáticamente, es un autodestete. Hay que posicionar el volumen corriente al eh, punto final y no queremos que los bebés sigan siendo extubados y que puedan eh, agotarse y cuando la presión es relativamente baja. Es así que cuando vemos un bebé en una volume targeted ventilation, el resultado es el siguiente. Eso nos dice que el volumen corriente es por debajo de la necesidad del bebé. La presión ha bajado. Es así que no hay que bajar mucho el objetivo del volumen corriente. Para clausurar, pues es un proceso, eh, empieza en la sala de parto. Hay que evitar el volutrauma. Hay que asegurar una inflación optimal del pulmón. Y las herramientas y los elementos mecánicos no tienen una medida única, hay que conocer cuáles son los intercambios hemáticos y las obstrucciones y por lo tanto los dispositivos. Eso es todo, les agradezco muchísimo. Eso es lo que pasa cuando la investigación ya no tiene fondos. Muchísimas gracias, Martín. Ha sido excelente y elegante tu reseña de un tema tan importante. Me ha gustado muchísimo escucharte, pues ahora tenemos un poco de tiempo para las preguntas. Y como les dije anteriormente, no podremos responder a todas las preguntas quizás, pero eh, responderemos, encontrarán las respuestas en la página de la web de WEMPS. Tenemos unas 20 preguntas, pero tenemos nada más que 5 minutos. El presidente quizás nos conceda un poco de tiempo más, pero empecemos enseguida. ¿Ha considerado utilizar los tubos CAFT en la ventilación? Sí, sí, escribí un editorial hace años considerando esta opción, pero en efecto, Hendricker ah, terminó su estudio con una compensación de las pérdidas y esto es algo muy importante porque se ha inhibido la pérdida hasta un 70% con los dispositivos en la actualidad. Quizás no lo necesitaríamos más porque hay ninguna compañía lamentablemente comercializaba estos tubos sin manguito. Es algo válido porque no todos los ventiladores tienen esta característica para la compensación de la pérdida. Los materiales que utilizamos hoy en día son diferentes de los que se utilizaban en pasado, hace muchos años, por ejemplo, y que causaban tantos problemas. Y en los bebés más grandecitos, quizás es posible utilizar un manguito, pero en los pequeños hay limitaciones de dimensiones. En la traquea ya no se utiliza. Este ha sido siempre la preocupación, ¿no? Son manguitos que se utilizan con diferentes técnicas. Se ha intentado evitarlo. Precisarían unos estudios más atentos sin hacerlo enseguida, por lo menos en los Estados Unidos, en los bebés que se someten a cirugía, eh, por lo general no se utiliza. Hay otra pregunta sobre la ventilación garantizada. Cuando vemos esta presión y la presión de pico es constante cada respiración para poder obtener un volumen corriente
¿Por qué los ventiladores demuestran la misma presión de pico en cada fase de la respiración? No estoy seguro realmente que haber observado es lo que se ha dicho, a no ser que haya un límite de presión en su ventilador, pero si la presión era adecuada o quizás el ventilador no, no logra ir más arriba, más, ser más aumentado. Hay otra pregunta de Eugenio Spacciari. Algunas veces tengo que aumentar el volumen corriente en la ventilación voluntaria por encima de 6 ml por kilo también en las primeras semanas de vida para evitar la reducción del PCO2. ¿O cuál podría ser la razón? Es que por si acaso la PEP no es correcta. No es este es el problema. El problema no se refiere a la presión positiva al final de la expiración, sino más bien si necesitan un volumen corriente muy amplio. Depende del proceso de la enfermedad con el distrés respiratorio. Yo tendré que estar seguro que mis medidores funcionan bien. Y se utiliza un ventilador aplicado a un maquinario, tendrían que estar seguros que sea por encima de 6 milímetros por kilo. Pero si se mide al momento el volumen corriente, puede ser que en un bebé muy, muy pequeño habrá un problema de precisión. El medidor tiene que ser muy preciso. En este caso era un bebé muy, muy pequeño. Tenemos más preguntas y los organizadores me han concedido 5 o 6 minutos más para responder algunas preguntas y la otra es de Adianur Atitio. ¿Cómo manejamos el apoyo de ventilación con niños con apoplasia pulmonar? Es una gran pregunta porque típicamente el prototipo sugiere que se utilice un volumen corriente de 3 ml por kilo, pero resulta que no funcionó porque el espacio muerto es lo que es. Las vías respiratorias grandes son siempre de la misma medida, a pesar de la hipoplasia del pulmón. Es así que lo estudiamos en una serie de bebés y encontramos que sería necesario quizás el mismo volumen corriente que en los bebés sin hipoplasia y veremos que la respuesta metabólica será la misma. Es así que la ventilación alveolar tiene que ser más o menos igual. Quizás al utilizar la ventilación puede responder a un 45 ml por kilo y es hipoplástico. Pero indudablemente hay un estudio muy grande que utilizó el oscilador y resultó ser muy negativo porque resultó ser una estrategia muy agresiva. Sí, utilizaríamos la ventilación de alta frecuencia, pero al utilizar la convencional hay que evitar la sobreexpansión. Gracias. Puesto que mencionaste la ventilación de alta frecuencia, quisiera recordarles que es justamente el tema de mañana, que tendrá como ponente el profesor Manuel Sánchez Luna. Tenemos una pregunta de Galaxy A7, que es un teléfono celular, me parece.
¿Cómo se puede ventilar a un bebé con una velocidad de ventilación muy amplia? Se ventila más. La respuesta es que no se obtiene un apoyo suficiente porque los pulmones son duros y la respiración rápida resulta ser ineficiente. Y si el bebé es apneico, pues es una indicación que la presión es insuficiente y hay que minimizar el tiempo y también el volumen corriente o quizás la presión sean no suficientes y el bebé intenta respirar más rápidamente para compensar. Okay. Hay que aumentar los dos. Then is a question from Bas Burg. How big is the Pregunta de evidence for Passport. recruitment of ¿Cuál PH lung es transplant la and how is it done? evidencia del reclutamiento de los pulmones y cómo se hace? Es Es otra buena pregunta. Hay muchos aspectos fisiológicos, lógicos. Desde el punto de vista clínico, nunca se ha hecho con la comparación con una optimización de la inflación del pulmón, porque sería algo muy difícil a realizarse y cuestionable también, pero sabemos que los beneficios de la oscilatoria se deben a una estrategia optimal y los estudios que no utilizaron esta estrategia fracasaron, pero nunca nadie llevó a cabo un ensayo clínico para sacar la consecuencia y la conclusión para optimizar la inflación pulmonar. Como les enseñé yo hace poco, el volumen corriente no sería distribuido de forma equitativa y sobre todo en la porción no dependiente del pulmón. Y otra pregunta más que se refiere al cambio de posición. ¿Recomendaría un cambio de posición, de postura, de posición del bebé durante la ventilación frecuente? Ah, yo creo que hay diferencia entre los adultos y los pacientes pediátricos. Puede funcionar en algunos bebés, pero hay que apreciar que dependerá de los cambios de gravedad en la parte no dependiente, proporcional del pulmón. No es una solución permanente. Se puede reposicionar al bebé, eso sí, pero al fin y al cabo habrá que aplicar una presión de distensión adecuada para mantener lo que se dice reclutamiento del pulmón. Hay un estudio del premio Peter que subraya la importancia de la inflación en esta casa, varios niveles de hiper e hipoinflación en varias regiones del pulmón. Es un estudio que subraya Okay, our cómo time is acontece. soon up, but I see that there's still a lot of people hanging around here. Hay muchas personas que se han detenido para escuchar. Hay dos más preguntas. ¿Cuál es la presión positiva al final de la expiración ideal? Gran pregunta. No hay una única presión positiva al final de la expiración. PEEP dependerá, será una función que dependerá de la eficiencia del surfactante o de la enfermedad del bebé. O quizás no necesitaremos una gran cantidad de PEP y el requisito de oxígeno, si es muy bajo y es como el aire medioambiental, pues bien, entonces esto sugiere y los rayos X nos lo confirman, habrá que aumentar la PEP. Pero
Sí, empezamos alrededor de 6, Está buenísimo, man. moderado. eh, Paulatinamente habrá que aumentar. Ya se lo pregunté. Un estudio fue llevado a cabo por PIP y quizás paulatinamente se podrá bajar con la presión positiva al final de la expiración. En muchos casos no se utiliza mucho. Hay personas que le tienen realmente miedo y no han tenido mucho solo el éxito té? tampoco. We have to take notice of Otra it ¿Viene solo el té? um, Sí, pregunta y tráeme tenemos que recordarnos de tu respuesta. Eso sí, la final galleta de esa. quizás del doctor Suyer. what is the mechanism of ¿Cuál es leakage? el Y si no mecanismo la otra. de la compensación del derrame o de la pérdida? Bueno, el aspecto mecánico es que el ventilador mide el volumen corriente inspiratorio y expiratorio y utiliza un algoritmo, como les enseñé con las muchas curvas en la diapositiva. Es una corrección matemática basada sobre el volumen tidal y la medida del volumen corriente de expiración e inspiración, o sea, el volumen calculado que entra en los pulmones. Otra final, la final, NAVA. NAVA es un tema que nos interesa a muchos. Whom are the best candidates for NAVA ¿Cuáles compared son los to mejores what we are using? candidatos por NAVA comparado con otras estrategias? Creo que la aplicación más atractiva es que es un NAVA no invasivo. Es la mejor forma para sincronizar la ventilación no invasiva. Hemos tenido experiencia y por eso me gusta, pero me gusta también para bebés con eh, digamos, un poco más maduros que han tenido lesiones pulmonares crónicas. Me preocuparía el NAVA en los pretérminos muy, muy, muy pequeños y muy jóvenes, digamos, de edad. Mm, Los más maduros tienen un control respiratorio mejor y es más adecuado, apropiado. Thank you. I know Bueno, we have room Martín, yo for sé que more, podríamos seguir adelante por but horas, we have to. Oops, pero tenemos que what happened? You're still on. Okay. Yeah. So I think we have to close, and I will tenemos thank you. lamentablemente que clausurar. Te agradezco mucho por haber compartido Knowledge in this field tus with us. inmensos conocimientos en este sector y has contribuido tanto. Es realmente muy fascinador y le agradezco a todos los asistentes. Gracias por sus preguntas, por participar. Profesor Moretti, el presidente, le agradecemos muchísimo y también a la MCA por la organización excelente. Y con estas palabras clausuramos el webinar del día de hoy y ojalá nos podamos encontrar todos juntos mañana. Gracias. Hasta luego.